Ok. Bien, profe, ¿a usted también ya le aparece? Sí, ya, gracias. Bueno, ¿Me estás ahora sí. escuchando? Otra vez, muchachos, por favor, no compartan la pantalla para que no se nos vuelva a sacar, por favor. Bueno, muchachos, como les mencionaba, esto fue un trabajo que se realizó y que se sigue realizando de manera independiente en el CUTBA. Fue un trabajo de fertilización in vitro en ovinos. Les digo, se hizo en conjunto con el profesor Padilla, en colaboración con el doctor Realpe y con alumnos del servicio, los que ubican a Oscar, a Napo, a Melissa, a Fernanda. Ellos fueron los que me estuvieron ayudando en esta cuestión. ¿Me puede cambiar la otra oportunidad, Daniela? Bueno, la fertilización in vitro, ¿cuáles son sus usos, muchachos? Actualmente en lo que es México, su uso es en el ganado lechero de alto valor genético. Claro, recuerden que hay altas productoras en el ganado lechero, entonces queremos transmitir esa genética a nuestros establos. Entonces el uso principal es en el ganado lechero. También en el ganado de carne. Los que han escuchado la cuestión de los DEPs y algunos marcadores genéticos, eso es lo que se está implementando. Se buscan esos animales, esas hembras, para cruzar con esos machos para que esa progenie sea mucho más rentable en esos hatos. Investigación por medio de ovarios de rastro, por ejemplo, lo que es el CNRG, y aquí lo que se hizo en el CUTBA fue por medio de ovarios de rastro. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Los muchachos iban al rastro a Tlaquepaque y hay una birrería muy famosa aquí en Jalisco que nos donaba los ovarios. Entonces, iban los martes y los jueves y aproximadamente mataban entre 20, 30 hembras. Entonces, muchas veces traían 40 ovarios. Los jueves que mataban hasta 80, 90 hembras, pues se hacía una gran cantidad de ovarios los que se recolectaban. Y actualmente en lo que es ovinos y caprinos, la investigación apenas está surgiendo. Como les mencioné hace rato, el detalle que los protocolos para la fertilización in vitro no están muy estandarizados en lo que son los ovinos. En cambio, en los bovinos sí está muy estandarizado. Entonces, que tratamos de hacer una investigación muy diferente a lo publicado en Chapingo, en la UNAM, quisimos hacer esa investigación y yo creo que sí nos salió. Esperamos los resultados que se dieron fueron buenos y pues es lo que ahorita les voy a platicar. También otro uso de la fertilización in vitro es en las especies en peligro de extinción, por ejemplo, rinoceronte blanco, algunos tipos de venados, algunos tipos de lo que son de felinos, que se mueren esos felinos por cuestiones naturales o por cuestiones de alguna enfermedad, se recolectan los ovarios y al recolectarse los ovarios se aspiran los complejos como los ovocitos y en un laboratorio se trabajan y se fertilizan, o también se hace lo que actualmente es la inyección intracitoplasmática, muchachos. ¿Me ayuda con la otra, con la que sigue, por favor? ¿Y cuáles son la finalidad de implementar esta biotecnología de la reproducción? Es aumentar la productividad de la producción por medio del mejoramiento genético. Como les mencionaba, vamos a seleccionar hembras que nos den unos parámetros muy adecuados, ya sea en ovinos, prolificidad, conversión alimenticia, para cruzarlo con esos machos que también tengan esos parámetros adecuados, que son producción de carne, eficiencia alimenticia, calidad de carne, prolificidad, dependiendo la raza que estemos manejando. Y también vamos a corregir algunas características fenotípicas en los animales de la producción. Yo les
pues les comento a veces a mis compañeros, a mis alumnos, y les hago esa pequeña broma, les digo que el humano en qué se fija, por ejemplo, un hombre en qué se fija en las mujeres. No, pues que en los sentimientos de la mujer y que X cosa. Y yo les digo, las mujeres en qué se fijan, no, pues que estén altos, que estén guapos, que tengan ojos de color, pero eso es como un chascarrillo. Y entonces así es como se comienza el mejoramiento genético también en los animales. Vamos a mejorar esas características que no tenemos en nuestro rebaño a partir de esos machos que sí tengan esas características deseables. Por ejemplo, que si nosotros tenemos hembras que sufren lordosis o cifosis y tenemos machos que tienen espaldas muy rectas, vamos a implementarlas y nos van a ayudar a mejorar esos parámetros fenotípicos. O por ejemplo, que tenemos hembras que sus corvejones no están muy adecuados o que sus aplomos no son muy rectos, buscamos ese semental que nos pueda ayudar a mejorar ese parámetro. Y yo les comento, muchachos, que el fenotipo o el mejoramiento genético comenzó con el fenotipo, porque así es como seleccionamos a todos los animales, por su fenotipo. Si están bonitos, los seleccionamos. A veces no nos importa si seleccionamos un buen semental, o si tiene testículos grandes, o si tiene testículos pequeños, o si esa hembra, la parte de su vulva está bien desarrollada, o tiene buena pigmentación. No, solamente nos fijamos en que si está bonita, la vamos a comprar, o si está un macho bonito, lo vamos a comprar. Y también vamos a aumentar el número de animales en nuestra producción en menor tiempo, con esas características fenotípicas y genéticas. Les digo, al aspirar folículos, vamos a estar aspirando entre 50, 60, 70 folículos entre los dos ovarios del bovino. En cambio, en los borregos, ahorita les voy a presentar los resultados, se supone que hay más folículos en cada ovario de una borrega, pero se anda aspirando un promedio de 4 folículos por ovario. Entonces es un promedio muy bajo. En cambio, en bovinos, pues sí, cambia el tamaño del ovario, cambia la cuestión de la folicogénesis y hay más presencia de lo que son los folículos. Y claro, al recolectar 50 folículos, podemos tener hasta 25, 26, 30 embriones a partir de esos folículos. Claro, no se desarrollan todos. Siempre se trata uno de dar un promedio de 50%, de 50 a 70%. ¿Me ayuda con la otra, por favor? Bueno, ¿qué pasos tiene lo que es el trabajo de fertilización in vitro? El primero es la aspiración folicular, in vivo o post-mortem. Post-mortem es cuando vas a un rastro, recolectas los ovarios. In vivo es con el animal en sus 4 miembros, aspirar sus folículos. En cuanto a los bovinos, en cuanto a los ovinos, sí es por medio de la parotomía, en el cual se extraen esos ovarios y se aspiran, o como le digo, por la paroscopía, se pone un aplicador especial y se aspiran esos folículos. Después de la aspiración se da la maduración de esos complejos como los ovocitos. Ya cuando se dio la maduración, se da la fertilización y al último es el desarrollo de los cigotos a lo que son blastocitos. ¿Qué es lo que es nuestra finalidad? Desarrollar esos cigotos hasta blastocitos. Podemos tener mórulas compactas, blastocitos tempranos, pero nuestra finalidad es que sean blastocitos expandidos. ¿Me ayuda con la otra, por favor? En cuanto al equipo que tenemos, o los que a lo mejor se piensan dedicar a esto, es un equipo costoso. Realmente ese equipo es muy costoso, pero realmente sí, al trabajar esto y estandarizar bien las pruebas, sí se reditúa todo lo que inviertes. El primero, tienes que tener un laboratorio libre de contaminación. Al decir libre de contaminación, muchachos, es realmente libre de contaminación. Es accesos controlados. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo de manera in vitro. Son medios súper enriquecidos con
fructosa, con algunos con suero fetal, y es un caldo realmente de cultivo, un caldo de cultivo celular. Entonces, con tantito que se te contamine, o que esa atmósfera en la que te encuentras en el laboratorio esté contaminada, se te echa a perder toda esa corrida por la contaminación. O si tus pipetas no están, las puntas de las pipetas no están bien esterilizadas, y no tienes la precaución o de cuidarlas, o andas de un lado por otro con ellas y estás trabajando, se contaminan y se echa a perder todo el trabajo. Entonces les digo, es un laboratorio libre de contaminación donde se controla tanto la temperatura, la humedad, y hay la cuestión de un flujo del aire en ese laboratorio. También hay que tener una campana. En la campana ahí vamos a preparar todo lo que son nuestros medios, y nos va a ayudar también para esterilizar algunas cosas por los rayos UV. Hay que tener micropipetas de 10, de 20 microlitros, de 100 microlitros o de volumen variable, porque recuerden que los ovocitos y los embriones son muy pequeños, están en medidas en micras. Entonces hay que tener esas micropipetas de esos volúmenes para poder manejarlos y poder manejar cantidades específicas, y no tener mayor volumen de esos de esas sustancias que estamos manejando que puedan contaminar el siguiente paso. Hay que tener una estufa de CO2 y de trigas. El trigas, estufas de trigas es CO2, oxígeno y nitrógeno, que es lo que se ocupa para desarrollar los embriones. Hay que tener cajas de PET esterilizadas y medios para cada uno de los pasos. Estos medios, muchos laboratorios, perdón, en la cuestión de bovinos, esos medios ya están estandarizados. Entonces, que hay que aplicarle esto, hay que meterle suero fetal, hay que meterle fructosa, hay que meterle FSH, LH. Entonces, muchos laboratorios los hacen, pero no son esos laboratorios tan grandes para cuidar la parte de la contaminación. Entonces, al haber otros laboratorios ya con esas medidas de sanidad específicas, hacen que estos medios se vuelvan muy caros, muy caros. Entonces les digo, si no tiene uno el cuidado de la precaución de no contaminar esos medios y se da esa contaminación, vamos a perder toda la corrida, o vamos a perder toda la cantidad del medio que vamos a utilizar. Porque les digo, realmente es un caldo de cultivo celular. Entonces, cualquier pequeña contaminación, como es un caldo de cultivo, va a florecer lo que son bacterias o lo que son hongos. ¿Me le da la otra, por favor? Bueno, el primer paso es la aspiración folicular. Como yo les comenté, se hizo o se tomaron los ovarios del rastro de Tlaquepaque. Bueno, la birrería que nos ayudó es la birrería El Chololo. Ellos realmente matan muchas hembras, no tanto animales gordos, sino hembras, porque a lo mejor puede ser más redituable esa cuestión. Las pagan más baratos y es la misma cantidad de carne las que utilizan. Pero para este estudio, muchachos, quisimos hacerlo diferente, un poco diferente a lo que ya está publicado. ¿Y qué fue esa diferencia? Que nos dimos cuenta que había tanto hembras en gestación y hembras no gestantes. Así literal, muchachos. Ellos mataban, sacaban los úteros, algunos ya en el último tercio de gestación, algunos ya por días de parir, y ahí se quedaban con los corderitos, y otros de gestación temprana. Entonces nos hicimos una pregunta: ¿influirá el desarrollo de los embriones, la maduración, el desarrollo, la fertilización, influirá en la etapa reproductiva que se encuentren? ¿Cómo es esto? Entonces dividimos tanto ovarios procedentes de hembras no gestantes como de las gestantes, para ver si influía la etapa reproductiva en la que estaba, influía tanto en la madurez, la fertilización y el desarrollo de esos embriones. Y también si influía en la cantidad de complejos cómulos ovocitos que recolectábamos. ¿Por qué? Porque hay estudios en bovinos
en el que miden eso, porque si los que han leído, los que ya saben en la cuestión de fertilización, se sabe que también hembras gestantes se puede aspirar esos folículos. Entonces dijimos, vamos a ver si es igual o parecido en la cuestión de los ovinos. Y bueno, lo que hacían los muchachos era en un termo con agua y solución salina temperada a 35, 36 grados, iban al rastro a las 7 de la mañana, ahí los matanceros les pasaban lo que es el útero y ellos ya dividían los gestantes y no gestantes, los limpiaban así como se ven en las imágenes del exceso de grasa, les quitaban lo que eran los infundíbulos y los limpiaban muy bien y los colocaban en cada termo a 35, 36 grados para que no hubiera un shock térmico de haber salido de la borrega, de la temperatura de la borrega a la temperatura ambiente. Entonces, de aquí, de lo que cuando ya ellos lo recolectaban y los llevaban al CUPA, hacían alrededor de 1 hora, hora y media, porque también se paraban a desayunar ahí por la ganadera. Entonces, a veces por esa cuestión llegaban un poquito tarde, pero tenemos un promedio de 5 horas a partir de haber recolectado esos ovarios, de haber quitádoselo al útero y haber colocados en la solución. Tenemos 5 horas para aspirarlos. ¿Por qué? Porque se comienza a deshidratar lo que es el folículo y se empieza a degradar lo que es el complejo como los ovocitos. Realmente, muchachos, es un poco complicado aspirar estos ovarios porque están súper pequeños. Algunos se encontraban de 1 centímetro a 2 centímetros. Yo creo que los más grandes que llegaron a encontrar fueron de 3 centímetros. Y el folículo es muy pequeño, demasiado pequeño. Entonces hay que tener el cuidado de aspirar cada folículo. ¿Qué folículos no aspiraban? Los folículos que ya estaban alrededor de 6 milímetros a 8 milímetros ya no se aspiraban. ¿Por qué? Porque ya recuerden los tipos de folículos que hay en el ovario. Entonces esos eran ya folículos ya muy grandes que ya presentaban una madurez y ya casi iban a ser folículos preovulatorios. Entonces esos folículos no los metíamos, solo metíamos los más pequeños. Entonces con una aguja hipodérmica y con unas jeringas ellos comenzaban a aspirar cada folículo. Y el líquido que aspiraban lo pasaban a un tubo. ¿Me le puede dar a la otra, por favor, a la otra imagen? Sacaban cada folículo y el líquido que estaba en la jeringa lo vertían a lo que era un tubo de 15 ml, en el cual tenía temperatura a 36 grados, igual para no que no se hiciera shock térmico, y ahí se mantenían hasta que terminaban de aspirar todos los ovarios. Les digo, sí se tardaban un poco por la cuestión de que el ovario es muy pequeño. Entonces les digo, aproximadamente de 2 a 3 centímetros y los folículos son muy pequeños, más aparte de que están húmedos por la cuestión del cloruro de sodio y el agua en la que se encontraban, pues se encontraban húmedos y se resbalaban y pues era un poco complicado. Después de que ya se aspiraban todos los ovarios, se pasaban a una placa de Petri y ahí era donde se comenzaba a hacer la búsqueda por medio, no es un microscopio, es lo que llamamos un estereoscopio o un estereozoom, que se utilizan mucho para la cuestión de observar insectos o otros tipos de animales, para observar partes específicas, ya que los objetivos son muy amplios. Entonces te da una gran parte de la caja de Petri, te la puedes observar. ¿Me puede ayudar con la siguiente, por favor? Y al ya tener los complejos como los ovocitos, esta es una imagen real tomada del estereozoom. Así se observan lo que son los complejos.
aspirábamos alrededor de 40, 50 ovarios, y de esos 40, 50 ovarios teníamos un promedio a lo mejor de 30, 50 complejos cúmulos obtenidos. Y al ya observarlos en el estereoscopio, se seleccionaban y se pasaban a lo que eran otros tipos de cajas de Petri para clasificarlos de una forma más adecuada. ¿Me ayuda con otra, por favor? Bueno, esta es otra imagen ya de los complejos ya limpios. ¿Me ayuda con otra imagen, por favor? Les mencioné que ya al tenerlos obtenidos teníamos que clasificarlos, y la clasificación en los complejos como los ovocitos es A, B, C y D. ¿Y cómo se clasifican? Por la cuestión de las células del cúmulo. Acuérdense que cada ovocito alrededor tiene células del cúmulo. Entonces, cada capa nos va a decir una categoría o una clasificación. Por ejemplo, los categoría A, muchachos, son los que tenían de 3 a 5 capas completas de células del cúmulo, que, por ejemplo, son los, a ver, ¿cuál les puedo decir? El azul de la imagen izquierda, que está debajo del puntito rojo, ese podríamos decir que es un ovocito calidad A. ¿Por qué? Porque tiene de 3 a 5 capas de células que lo rodean completamente. Hay algunos que a lo mejor tienen mucho más capas, pero no están completas. Entonces, al no estar completas, solamente se va a tomar de las capas que están completas hacia adelante. A lo mejor en una parte tiene alrededor de 5 o 6 capas, y en la otra, en el otro extremo del ovocito solamente va a tener 2, 3 capas. Entonces solamente se toma de las que estén completas. Entonces la calidad B es de 2 a 3 capas, la calidad C es de 1 capa, y la calidad D son ya ovocitos que no presentan ningún tipo de capa de células del cúmulo. Recuerden que esas células del cúmulo nos van a ayudar para que se dé la capacitación espermática y se dé la fecundación. ¿Me puede dar a la siguiente, por favor? Dani, ¿le puede dar a la siguiente? Bueno, y aquí ya es de esta forma, una anterior, por favor, una anterior. Gracias. Esto ya era la forma en que yo los clasificaba para poder tomar los resultados. Cada color era una clasificación, y les digo, por los ovarios que recolectábamos, esto era lo que obteníamos de ovocitos. En cambio, en un bovino, a lo mejor de 10 ovarios andas obteniendo 200, 300 complejos como los ovocitos, ¿no? Acá en los borregos, ¿no? Los borregos en 40, 50 ovarios obteníamos 30, 40, por mucho 40 obteníamos complejos como los ovocitos. Entonces realmente, pues sí era muy baja la cantidad que se obtenía, aunque se hicieran las cosas delicadamente, no se obtenía lo que uno quería. Ahora sí le da a la otra, por favor. Después de que ya obteníamos esos complejos como los ovocitos, los teníamos que madurar, porque si no se maduran, no se puede realizar la fertilización. Entonces, ahí a esos medios que teníamos les agregábamos LH, FSH, les agregábamos estrógenos y otras hormonas que nos ayudaban a esa maduración. Y esos ovocitos los incubábamos en de 20 a 23 horas,
en esas incubadoras de CO2. El CO2 tenía que ser al 5% y tenía que tener una saturación de humedad. Sí, también eso les digo, muchachos, si no cuidamos la cuestión de la humedad, también todos los ovocitos, todo el trabajo se echa a perder. ¿Por qué? Porque no se desarrollan. Entonces, ¿cómo nos dábamos cuenta que los ovocitos estaban maduros? Si ustedes observan la segunda imagen donde están los ovocitos, se ven esas células del cúmulo, ya no se ven compactas, sino que se ven hinchadas, se ven expandidas. Entonces, una característica de un complejo como los ovocitos maduros, muchachos, es de que las células del cúmulo se expandan, se hinchen. Entonces ya sabemos que sí tuvo una buena maduración. En cambio, muchachos, si tenemos complejos como los ovocitos de calidad D, que no tienen células del cúmulo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que realmente están maduros? ¿Por qué? Entonces quiere decir que entonces aspiramos muchos folículos demasiado grandes en el cual ya esas células del cúmulo ya se removieron. Entonces, pues por eso que es una parte que se tienen que aspirar solamente los folículos pequeños. Aproximadamente en una gota de 500 microlitros, que son 0.5 ml, se colocaban 50 complejos cúmulos ovocitos. Y al tener 50, el medio tenía la capacidad para madurar 50. Si poníamos más de 50, ese medio se comenzaba a oxidar y otra vez, como les digo, se echaba a perder todo el experimento. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Bueno, ya que los tenemos maduros, ¿qué tenemos que, cuál es el siguiente paso? La fertilización. Pero ¿qué teníamos que hacer con ese semen? Nunca fertilizamos con semen en fresco, siempre fue con semen congelado. Pero la característica de ese semen congelado, muchachos, para tener éxito es que tienen que ser pajillas de excelente calidad. Si son pajillas en las cuales les medimos la motilidad individual y la motilidad masal y es menos del 3, sepan que vamos a tener muchos problemas porque muchos espermatozoides se van a morir y no se va a realizar la fertilización. Y tienen que esas pajillas ser de excelente calidad porque se centrifuga el semen. Se centrifuga 2 veces el semen. La primera es para retirar todo lo que es el diluyente del semen, de la pajilla congelada, y otra es para darle vitalidad a ese espermatozoide para que pueda realizar la fertilización o pueda penetrar a lo que es el ovocito. Después de que ya centrifugamos y solamente nos quedamos con la parte de lo que son las células espermáticas, teníamos que realizar un conteo para hacer una dilución para fertilizar esos ovocitos. Y ustedes, bueno, se harán una pregunta. Para inseminar una vaca se ocupan alrededor de 50 a 100 millones de espermatozoides por pajilla. Una borrega aproximadamente es de 80 a 100 millones de espermatozoides. Pero, ¿cuántos espermatozoides ocupamos para fertilizar esos ovocitos? Ocupamos muy pocos, muchachos. Hay estudios de 5 millones a 10 millones de espermatozoides. Podemos fertilizar 10 ovocitos. Entonces, con una pajilla que tenga aproximadamente unos 100 millones de espermatozoides, muchachos, vamos a poder fertilizar alrededor de 50 a 70 ovocitos. Entonces, es otro uso o otra ventaja de la fertilización, que con pajillas, que con pajillas a lo mejor de semen muy caro, podemos fertilizar grandes cantidades de ovocitos solamente con una pajilla y nos evitamos la cuestión de pagar esas pajillas tan caras. Ya tenemos nuestro semen preparado, ahora tenemos que preparar esos complejos como los ovocitos para que se realice la fertilización. Como les digo, tenemos que tener siempre micropipetas porque los volúmenes son muy pequeños. Entonces colocábamos 90 microlitros para 10
ovocitos, muchachos. Colocábamos 10 ovocitos en 90 microlitros del medio de fertilización y tomábamos 10 microlitros de semen. Esos 10 microlitros contenían 10 millones de espermatozoides y los colocábamos en cada gotita. Y se supone que esos 10 millones de espermatozoides, que son de excelente calidad, iban a realizar esa fecundación de esos ovocitos. Alcancé a ver una pregunta que dijeron que para qué era la segunda centrifugada del semen. La primera es para separar lo que es el diluyente de los espermatozoides, porque muchos diluyentes se usan yema de huevo, entonces hay que separar todo lo que es el diluyente, el crioprotector, la yema del huevo de las células espermáticas. Ya que quedaban las células espermáticas, volvíamos a centrifugar ese semen para darle vitalidad o darle más viabilidad a ese semen con un medio especial. Entonces era un medio enriquecido para la fertilización. Pues más que todo es para darle más viabilidad a esos espermatozoides. Y ya al tener nuestras gotas con nuestros ovocitos y con nuestro semen, lo dejábamos incubar alrededor de 16 a 20 horas. Una nota muy importante, muchachos, si colocábamos más de 10 millones de espermatozoides, digamos que colocábamos 40, 50 millones, ese medio se oxida, se contamina. Entonces empieza un proceso de descomposición de las células espermáticas y se oxida ese medio y se contamina el medio y se pierde nuestra corrida con esos ovocitos. Entonces les digo, hay que ser muy precisos, no es como acá en los bovinos, ¿no? O en los borregos, métele 2 pajillas para que a lo mejor quede mejor preñada, no. Aquí, entre menos menos o igual la cantidad de células espermáticas deseadas, vamos a tener éxito. Si le ponemos más, vamos a echar a perder toda la cuestión de la corrida. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Bueno, y esas ya son unas imágenes. Es la segunda imagen, son de los complejos como los ovocitos ya seleccionados y se separan en lo que son las gotitas. Cada gotita contiene 10 ovocitos y cada gotita contiene 10 millones de espermatozoides. Entonces alcancé a ver la pregunta y se supone o es así que cada gotita tiene 10 ovocitos y esos ovocitos necesitan 10 millones de espermatozoides para que se produzca la fertilización. ¿Me ayudan a otro, por favor? Este es un video, no tiene muy buena calidad, pero no sé si le puedas dar play, Dani, o no sé si se vea, en el cual es un ovocito y todo lo alrededor son los espermatozoides. Entonces nos vamos a dar cuenta de cómo los espermatozoides intentan penetrar a ese ovocito y lo hacen girar. Bueno, no se alcanza a apreciar muy claramente. En los espermatozoides están caminando y están intentando penetrar a lo que es el complejo como los ovocitos y lo hacen girar. Ese video fue de la primera corrida que hicimos, fue para la cuestión de la prueba de los medios. Si ustedes observan, no es un semen de muy buena calidad. Y ya después observamos otro semen de mejor calidad y fue el que implementamos. También nota importante, muchachos, no todo el semen de todos los toros sirve para la fertilización in vitro. Al igual, no todo el semen de todos los borregos sirve para la fertilización in vitro. Ya encontrando un animal de alto valor genético y de alto valor de productividad que sirva para la cuestión de la fertilización in vitro, realmente es un gran logro y ya no se suelta ese animal. ¿Me ayuda con la otra imagen, por favor? Bueno, y ya que se realizó la fertilización, que los dejamos, los complejos como los ovocitos, los dejamos con los espermatozoides de 16 a 20 horas, entonces tenemos que cambiarlos ahora sí a un medio de desarrollo embrionario, porque se supone que ya hubo una fecundación
y se supone que ese complejo cúmulos ovocitos ya no es un ovocito, sino que es un cigoto, un embrión de una célula. Entonces, claro, quedan espermatozoides muertos, todavía tienen células del cúmulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que han tenido oportunidad de estar en un laboratorio y de conocer un aparato que se llama Vortex, ese aparato lo que hace es producir vibraciones. Entonces, con ese aparato se producen vibraciones a los cigotos y se retiran todas las células del cúmulo. Pero ¿qué fue lo que yo observé y que en los artículos no te lo mencionan? Yo observé que al hacerlo en cigotos de borregas, se deformaba el cigoto, la zona pelúcida estallaba, entonces tenía un gran problema, porque a lo mejor ya tenía 50 cigotos, y por hacer el Vortex me estallaron y pues se echó a perder la corrida. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue intentar hacerlo por medio de pipeteo. Con las micropipetas pipeteábamos, y como eran movimientos más suaves de entrar, salir, esos cigotos, esas células del cúmulo de los cigotos se quitaban completamente y no había problemas de estrés del embrión, ni tampoco había ruptura por esa cuestión. Y claro, entonces si hay un estrés de esa cuestión o hay ruptura, no se van a desarrollar esos embriones. Entonces ya los teníamos listos, los limpiábamos y ya los pasábamos ahora sí a un medio de desarrollo embrionario. Igual, colocábamos de 10 presuntos cigotos para su desarrollo. Entonces, a las 24 horas de haber puesto cigotos en ese medio, empezamos a tener embriones de 2 células, 3 células, 4 células, y así según los días en los que pasaban. Algunos embriones se quedaban en 2 células, en 3 células, algunos se quedaban en 4 células. Entonces, eso ya era el desarrollo embrionario normal de lo que es el embrión. Y también necesitábamos checar que en la humedad o la cuestión de la contaminación o la cuestión de la temperatura fuera a la adecuada. O también que no nos dábamos cuenta y que en el laboratorio, en el CUTBA, se iba la luz, o que la máquina ya no la cerraron bien, o que la están abriendo y cerrando. También es una variable muy fuerte y en la cual teníamos pues sí no nos ayudaba en esa cuestión. Pero esto es una imagen de los embriones que se desarrollaron, 2, 3 células, 4 células, y así sucesivamente. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Y hasta obtener lo que son mórulas. En un estado de mórula ya podemos transferirlas o congelarlos, esos embriones. Entonces, esta es una imagen real del trabajo que hicimos, en el cual esos embriones, a lo mejor de 10 cigotos, a lo mejor todos llegaron a 2 células. Después, un porcentaje de 2 células nomás llegó hasta 8 células, a lo mejor otro porcentaje llegó hasta 32, y a lo mejor de esos 10 cigotos solamente llegaron 4. Realmente hubo corridas, muchachos, que yo me desesperaba mucho, que eran a lo mejor 50 complejos de los cúmulos ovocitos, y de esos 50 nomás se desarrollaban 4. Pues imagínense, si queremos un gran experimento y nomás desarrollar eso. Y a mí lo que me decía el profe Padilla, me decía, no te desesperes, Álvaro, esto es así, y más cuando se estandariza una prueba. Y pues sí me molestaba, a veces me entristecía, porque pues dejaba de algunas clases de darlas por irme corriendo al laboratorio, o les decía a ustedes, los veo a las tales horas, y era porque andaba en el laboratorio corriendo de un lado para otro. Pero pues al último se pudo hacer, no con los resultados que yo hubiera esperado, pero sí se pudo hacer. ¿Me ayuda, por favor, con la siguiente, por favor, Daniela? Y al último, lo que queríamos tener eran blastocitos medios o blastocitos expandidos. Entonces, pues realmente el día que yo tuve un blastocito expandido, realmente fue muchísima felicidad. Y yo creo que cada vez que lo manejaba o cada vez que estaba ahí
con él en el laboratorio, yo creo que manejaba y manejaba con la micropipeta los embriones, y yo creo que estaba rece y rece para que realmente se desarrollaran, porque hubo corridas, muchachos, realmente que no se desarrolló nada por una cuestión, por contaminación, por la cuestión de que abrían y cerraban la máquina, la cuestión de la temperatura. Pero ya cuando se desarrolló eso, ya hasta el profe Padilla decía que le tomáramos bien una foto y que la enmarcáramos y que la pusiéramos ahí en el laboratorio, porque se supone, bueno, lo que él nos dijo, se supone que son los primeros embriones desarrollados de manera in vitro ahí en el CUPA, se supone. Entonces, pues en esa parte estuvimos contentos, pero no tanto con los resultados que esperábamos al final. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos realmente. ¿Se acuerdan que les comenté que para ser innovador el estudio tratamos de separar los ovarios de hembras gestantes y no gestantes? Entonces, realmente obtuvimos una tasa muy, muy baja. En la cuestión de las hembras gestantes obtuvimos por ovario un complejo cúmulo, un 1.54 de complejos cúmulos ovocitos por ovario, mientras que en las no gestantes tuvimos 1.74. Cuando otros artículos de otras investigaciones, hay una doctora en Chapingo, no menciona el estatus reproductivo, pero sí menciona el promedio que tuvo al aspirar cada ovario, y ella tuvo un promedio de 4 complejos cúmulos ovocitos, pues ya realmente es mucho. Y también en la cuestión del porcentaje de la calidad que obtuvimos de los complejos como los ovocitos, desde A hasta la D. Y estuvo muy, ¿cómo les diré? Estuvo muy, muy pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces la cuestión de estar aspirando o estar vertiendo el líquido a los tubos quita las células del cúmulo, entonces las desprende. Entonces también eso no tenemos claramente si fue porque nosotros no los vertimos de manera correcta o fue por la cuestión de que es realmente así la calidad de los complejos como los ovocitos en borregas es de esa forma. En cambio, en bovinos sí se da mucho más alta la tasa de calidad A y B que de C y D. Les digo esto porque también me tocó estar en el CNRG aspirando, y lo que veíamos era una tasa mucho más alta. Pues también, pero lo que sí alcanzamos a notar que, por ejemplo, en el estatus reproductivo de gestantes y no gestantes, en la tasa de maduración fue mucho más alta en la calidad A. Recuerden que los de calidad A tienen de 3 a 5 capas de células del cúmulo, que es lo deseable. Y si observan los calidad C, obtuvieron menos o un poquito más de lo que es la mitad. Y la calidad B también obtuvimos buen porcentaje. Pero ya al realizar la fertilización, pues sí, ya tuvimos muchos problemas, lo que les mencionaba, por la cuestión de la estandarización de los medios. Al principio, aunque tuviéramos una pajilla muy buena de semen, la centrifugábamos, le damos vitalidad a esos espermatozoides, pero los poníamos en la gotita del medio de fertilización y se comenzaban a morir los espermatozoides. Entonces decidimos mejor cambiar de medio, y ahí fue cuando ya empezamos a obtener éxito, porque no teníamos éxito, porque poníamos los espermatozoides, aunque muy buenos estaban, los poníamos, pero se morían los espermatozoides. Y ya en la tasa de desarrollo embrionario también fue, en cuanto a la calidad A, fue de las no gestantes, fue lo que esperábamos, que era una calidad mucho mayor, y en cambio en la B, pues realmente estuvo muy bajo, y la C no hubo desarrollo embrionario. Entonces les digo, realmente la parte de la fertilización in vitro en borregas está todavía en desarrollo en cuanto a los medios y en cuanto a la cuestión de los tiempos y el uso de las máquinas. Le digo, sigue en investigación, muy pocos han hecho para cuestiones ya de dar este servicio a algún productor, por lo mismo de que no podemos dar resultados óptimos
porque no están los estándares bien establecidos. Entonces no nos podemos meter ya a aspirar a un productor unas borregas si no le entregamos buenos resultados, porque si no, no va a ser viable. Lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en bovinos, muchachos, recolectan, no sé, de una vaca recolectan 50, 60, hacen todo el desarrollo y andan cobrando por embrión congelado 4,000 a 5,000 pesos. Imagínense, si recolectaron 50 complejos como los ovocitos y el 50% se desarrolló, digamos 25 embriones tienen, a 4,000 pesos, pues realmente sí es redituable para el laboratorio que lo realiza. Pero acá, imagínense, yo me pongo a aspirar y solamente obtengo 5 o 6, y de esos 5 o 6 solamente son viables 2, pues realmente no va a ser redituable. Mejor nos van a decir, ¿sabes qué? Mejor superovula y transfiere los embriones. Bueno, muchachos, esto se realizó en el CUBA. Se pretende con el doctor Villagómez seguir haciendo esta parte y de algunos marcadores genéticos. Entonces, pues yo espero seguir ahí en el CUBA y seguir apoyando en esta cuestión, y ojalá también ustedes, si les gusta la parte de la reproducción, sería bueno que también busquen a los profesores que les puedan ayudar y a darle, muchachos, porque es padre la investigación, y más cuando la complementa uno con la parte del rancho, la parte de la práctica. Entonces, si hay dudas, por favor, háganmela saber y ahorita mismo las contestamos. Chicos, maestro, ¿alcanza a ver el chat? ¿Sí lo puede ver? Tiene varias dudas ahí. A ver, ¿O no puede verlo? Así. Ok. Igual si alguien más tiene duda y no le escribió, prendan sus micrófonos y hagan la pregunta. Profe, ahorita preguntan que por qué semen congelado y no semen fresco. El detalle que el semen congelado se supone porque por la criopreservación, la congelada y la descongelada, ese semen se capacita. Entonces, si tenemos semen fresco, todavía ese semen no va a estar capacitado. Y recuerden que tiene que estar dentro del útero, pasar por una serie de reacciones enzimáticas para que se capacite. En cambio, al ser criopreservado, se capacita. Entonces, lo que evitamos es tener ese semen en incubación, porque sí se puede fertilizar por semen fresco, pero se tiene que incubar 24 horas con otro medio especial. Entonces es mejor tenerlo congelado, descongelarlo y hacer la fertilización. Al igual, si es con semen fresco, hay que agregarle heparina, para que la heparina sirve para abrir los iones de calcio del ovocito y puedan entrar. Entonces aumenta más el costo y aumenta más el tiempo que hay que estar en el laboratorio. Bueno, creo que aquí está una pregunta, encontré una, Justin dice, ¿y cómo diferenciar los C de los D si se ven muy similares? Los D, Justin, simplemente no van a tener ni una capa de células del cúmulo, no van a tener ni una, y los C sí van a tener solamente una. Los D no van a tener ninguna, entonces los D, desde un principio que los vemos, los vamos a descartar. ¿Para qué la segunda centrifugación? La contesté, era para darle vitalidad a esos espermatozoides. Me dicen que 10 millones de espermatozoides, ¿para cuántos ovocitos? Para 10 ovocitos.
¿Cuál es el medio de desarrollo embrionario? Me pregunta Carlos Alonso. Mire, nosotros utilizamos primero los medios del CNRG. Esos medios del CNRG ellos los elaboraban, ellos tenían lo que son sus sustancias y pues realmente no nos pasan la receta en esa cuestión. Y después utilizamos unos medios australianos y que pues realmente no te pasan lo que dicen, solamente pues en lo que sabe uno algunos tienen hormonas, tienen la cuestión de la fructosa, algunos tienen antibióticos, pero realmente saber qué tienen esos medios, no muchachos. Se supone que tiene que ser un líquido muy parecido a lo que está en el útero. De nada, Chiri. Profe, Mande. mencionaba que pipetear era mejor, pero no entendí bien cómo para qué, o sea, que... Después de que se realizó la fertilización, ajá, hay que retirar las células del cúmulo y Ajá. dejar solamente lo que es el cigoto. Entonces, ok. cuando lo hacemos con el Vortex es un aparato que da Vibraciones, ajá. exactamente vibraciones. Entonces, cuando lo poníamos, aunque lo poniéramos 10 segundos, tronaban esos cigotos. Entonces, pues ya se Ok, echaba a era perder demasiado todo el agresivo. material. Exactamente, entonces pipeteábamos, tomábamos en 10 microlitros, tomábamos la mayor cantidad de presuntos cigotos y hacia atrás, hacia adelante, aspirábamos y lo sacábamos, aspirábamos y lo sacábamos y se iban quitando las células del cúmulo más fácilmente. Ah, ok. Gracias. Dice, Oscar Méndez dice, ¿cuánto es el máximo de tiempo que puede mantener viable la obtención de ovarios al ser postmortem? 5 horas. El máximo son 5 horas a temperatura de 35 a 37 grados. Profe, Carlos Alonso hace una pregunta. ¿Cuál es el medio de desarrollo embrionario? El medio de desarrollo embrionario es lo que acabo ahorita de comentar, que cada laboratorio lo tiene estandarizado. Por ejemplo, el CNRG tenía un medio estandarizado que realmente no te dicen lo que tiene, solamente te dicen a medio de desarrollo embrionario ya, y ellos le ponen el nombre que ellos quieren. Entonces no te dicen realmente lo que tienen, pero se supone que tiene que tener algunas hormonas, tienen que tener factores de crecimiento, tienen que tener algunos fructosa y algunos tienen hasta antibióticos, pero no realmente no te dicen qué es lo que contenga cada medio. Diego Emanuel, sí, mira, sí hubo varias cosas que influyeron mucho para que no se diera el éxito. El primero fue que compartíamos laboratorio. Entonces, al compartir laboratorio, las otras personas abrían y cerraban la cuestión de la incubadora y eso fue una parte de la que influyó. ¿Por qué? Porque hay cambio de temperatura y muchas veces a lo mejor el CO2 que se inyecta en la incubadora no regresa lo rápido que tiene que regresar, entonces ya hay pérdida en la cuestión de la temperatura y de ese medio, de ese equilibrio de ese medio. Ahí lo que se pretende en el CUTBA es comprar un equipo de laboratorio especialmente para hacer esto, pero complementarlo de manera molecular. Yo aquí en la parte de la cuestión de que yo tengo una empresa de reproducción, obtuvimos lo que es una incubadora y ahí ya fue cuando obtuve ya mejores resultados y también salimos de vacaciones del semestre pasado, entonces yo me traje todo el equipo para acá, yo conseguí esa incubadora y ya tuve mejor éxito. ¿Por qué? Porque también tienen que ser tiempos muy específicos. A veces tenía que ser el cambio a las 3 de la mañana. Entonces, aquí pues nomás me levantaba y me iba al laboratorio y hacía el cambio. Imagínense ir al CUTBA me tocó estar en el CUTBA a las 5 de la mañana, llegar a las puras 5 de la mañana, hacer ese cambio y me iba a dormir a la camioneta a esperar clases. O muchas veces
pasaba que tenía que dar clases y les decía a los muchachos, media hora antes, o no nos vemos, o esto, o lo otro. Y por eso les digo, siempre tiene que tener mucho cuidado en la limpieza, en la sanidad y en los tiempos específicos. ¿Por qué? Porque los nutrientes de esos medios se terminan por la cuestión de que los espermatozoides, los cigotos, los complejos como los ovocitos están adquiriendo o están, ¿cómo les diré? Están sí metabolizando esos medios. Oscar, ¿se puede aumentar la calidad de los complejos como los ovocitos aspirados respecto a la raza del borrego? Mira, eso puede ser una muy buena investigación, comparar, a lo mejor, ahorita se me viene a la mente, ovejas Catadin con ovejas, no sé, Peligüe, y ver si existe una diferencia en cuanto a la calidad. Lo que sí te puedo decir es de que para la cuestión de la maduración, sí hay otros medios, como por ejemplo, hay unas investigaciones que le agregan lecitina, hay otras que les agregan lisina a los medios para tener un porcentaje mayor de maduración. Pero les digo, esa pregunta que me hiciste sería una buena investigación, comparar si tiene algo que ver la raza con la calidad de los ovocitos. Moxia, lo recomendable es solamente los que tengan de 3 a 5 capas. Los que tienen unos los podemos meter a la cuestión de la fertilización, pero sabemos que va a haber un porcentaje muy bajo en cuanto a su desarrollo o a su misma fertilización. Manuel, mira, la viabilidad, bueno, primero la viabilidad disminuye por ser cuestión in vitro, no es una cuestión natural, entonces sí disminuye la viabilidad de ese embrión. Entonces, lo que se pretende cuando es transferencia de embriones, o se hacen protocolos de transferencia de embriones, se pretende que se congelen las mórula compactas o los blastocitos temprano. En cuanto a fertilización in vitro, se recomienda que sean los blastocitos expandidos los que se congelen, porque se supone que ya les falta muy poco para que se rompa esa zona pelúcida, salga el embrión y se implante. Entonces, hay mayor viabilidad en cuanto a blastocitos expandidos en fertilización in vitro. En transferencia de embriones, no, en transferencia de embriones tiene que ser mórulas compactas o blastocitos tempranos. ¿Qué semen? Bueno, me dice que qué características tiene que tener ese semen para cumplir si es apto o no. Principalmente se tiene que evaluar su motilidad individual, porque recuerden que la motilidad individual nos va a decir si estos espermatozoides caminan recto o están en movimientos circulares. Entonces, tenemos que tener espermatozoides que estén rectos y que puedan sobrevivir o tengan mayor vitalidad. Me tocó ver mucho semen que estaba de muy buena calidad, pero ya al colocarlo en el medio de fertilización, aunque ya habíamos cambiado, se morían alrededor de, en 1 o 2 horas ya estaban muertos. Se supone que la teoría dice que en 10 minutos se realiza la fertilización, pero también me tocó otro semen, muchachos, que regresaba a las 8 horas para ver si seguía viables esos espermatozoides y seguían viables. Entonces fue cuando decidí usar esos espermatozoides para todas las corridas y fue cuando realmente tuve éxito. Es igual, Casi Hernández, es igual la inyección intracitoplasmática, solamente que la preparación del semen es diferente. Aquí se va a capacitar el espermatozoide, pero solamente se va a tomar el más viable y se va a inyectar directamente en lo que es el ovocito. Sí, Antonio Irazú dice, entonces elegí el medio dependerá del estudio a realizar. Sí, depende de mucho y de la especie. También tiene que ver, ahorita tiene que haber ya medios especiales para ovinos. Si seguimos usando los de bovinos o los de cerdos, crean que no vamos a seguir teniendo éxito.
Oscar, sí, realmente yo creo que sí captaste la parte de esa idea. El momento más crítico fue la etapa de la fertilización. Porque les comento, me tocó descongelar una pajilla, observarlo en microscopio, centrifugar, y veíamos que ya el semen estaba súper malo, y ya tenía esperando los ovocitos, yo ya los tenía esperando a ser fertilizados. Entonces sacaba otra pajilla, centrifugaba, y a veces me tardaba mucho. Entonces, cuando yo encontré ese semen que tenía la suficiente vitalidad, ya no lo solté, seguí con ese, y fue con el que realmente tuve éxito. Entonces, es encontrar ese semen, es tener un semen de muy buena calidad, y también algo importante, tiene que ser semen de machos probados que ya tengan una descendencia, ya sea por monta natural o por inseminación artificial. Y realmente el medio de vitalidad sí funcionó. Lo que no funcionaba era ya la cuestión de la calidad del esperma cuando se descongelaba. Sí, mira, Rogelio, imagínate, eso lo queremos hacer en venados junto con el doctor Roberto Pérez, que es el que se dedica a venados. Queremos fertilizar y queremos usar semen sexado para machos, porque acuérdense que en la cuestión de los venados la cacería es lo que realmente deja mucho dinero. Entonces sí, lo vamos a intentar hacer con semen sexado en venados, y esperemos tener buenos resultados en esa cuestión, y pues son realmente embriones que van a salir muy caros. Valeria, exactamente, literal, solamente se sabe cuando ya se está haciendo el estudio, porque les digo, muchas veces también hay semen de muy buena calidad, pero centrifugas y queda muy malo. Entonces realmente cuando haces el estudio es cuando te das cuenta. Por eso la primera y la segunda corrida es para ver todas tus variables y en qué estés fallando, y las demás corregirlas. En cada corrida es aproximadamente 7 días. 7 días de cada corrida, desde que aspiras los ovocitos hasta que los tienes blastocitos expandidos. Son aproximadamente 7 días. Si no hay alguna otra duda, muchachos. Si ya no hay dudas, pues muchas gracias, profe, por su tiempo y por esta presentación. Ahí disculpen los inconvenientes del principio, pero bueno, salió todo muy bien. Muchas gracias a todos y principalmente a usted, médico, por estar aquí y darnos de su conocimiento. Sí, muchísimas gracias a ustedes, y ojalá hagan más tipo de presentaciones. Yo les recomiendo, hay más profesores en el CUTBA que les pueden ayudar en esta cuestión de hacer este tipo de presentaciones. Entonces, pónganos a chambear, ahorita no estamos haciendo casi nada, entonces pónganos a chambear, y es muy importante para ustedes que se capaciten en esta cuestión. Si tienen alguna otra duda o algo, o quieren hacer una investigación, una tesis o estudiar la maestría, acérquense al doctor Padilla o a mí, ya que regresemos al CUTBA, y con gusto les podemos ayudar en cualquier investigación o si se quieren graduar por tesis, si se quieren hacer un manual o algo, con gusto nosotros los podemos ayudar. Muy bien, profe. Igual estén pendientes. ¿Sí diga? Hay otra pregunta, me dice, ¿me puede informar si llega a hacer el estudio de checar las diferentes razas? Mira, Oscar, yo realmente, a mí me gusta mucho lo que es la parte de laboratorio, complementarlo con campo, pero muchas veces lo que pasa es que no hay dinero en el CUTBA, y eso es lo que a veces me delimita o nos delimita a algunos profesores para hacer investigación. Pero si hay dinero y eso, y pedimos un recurso, ojalá y sí se pueda hacer esa y mucho más investigaciones. Les digo, si no hay más dudas, nos pueden contactar. Algunos ya tienen mi número, otros están conmigo en clase. Si no, en el CUTBA nos vemos, y cuídense, muchachos, y disculpen, realmente yo me atonté, porque no supe acomodarle a esta cosa del chat en vivo,
Entonces, muchas gracias a Daniela, a Andrea, a Dalia, que me estuvieron aquí apoyando. Y pues no queda de otra, muchachos, más que seguirle echando ganas. Cuídense del coronavirus y ojalá y regresemos pronto a la escuela. Muchas gracias. Manuel, ¿cuál es la última, Manuel? Igual si tienen más dudas, no hay problema si las quieren poner en la página debajo de donde la transmitimos en vivo. A ver, dice que la capa de los ovocitos para determinar la calidad de que son células del cúmulo. Son la que, si voy a ginecología, eso es lo que llamaban cúmulos óforos. Eso. O son las células de la teca, más que nada. Ajá.